El tema de hoy se titula La manifestación espiritual. ¿De qué depende de que Dios realmente se nos revele como un Dios real? Porque antes teníamos una idea de Dios, una idea enseñada, inculcada, pero no hay nada mejor que tener una manifestación espiritual, una revelación directa de Dios. Fíjese qué importantes versículos vamos a leer. Vamos a Juan 14, 21. Ya que el Señor se manifiesta a través de su palabra, va a depender si guardamos su palabra o no guardamos su palabra, si obedecemos su palabra o no. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora escuche usted el versículo 22. Esta es la pregunta, la gran pregunta para todos. La gran pregunta que Judas, dice acá, le dijo Judas, no el Iscariote, es decir, Judas Tadeo, ¿no? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta duda es tremenda, ¿eh? ¿Por qué Dios no se revela a todos por igual? Porque Dios quiere ser un Dios personal. Quiere que tengamos una comunión personal con Él. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y al mundo no? Y dice el versículo 23. Esta es la respuesta, ¿eh? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así se va a manifestar Dios en nosotros. ¿Qué debe de haber? Amor a la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Lo importante es esto. Jesús les está enseñando aquí a sus discípulos, yo lo que les hablo, la palabra que yo les doy no es mía, sino que es del Padre. Y en el versículo siguiente Él lo dice. Ustedes, la palabra que ustedes, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pero este versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Para manifestarse, para revelarse Dios a nosotros como un Dios santo, un Dios real, un Dios personal. Cuando Dios se revela a una mente, a un ser, a una persona, la persona viene a... ¿Qué decía Jesús? El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué hay enfriamiento espiritual? Porque mucha gente les da lo mismo seguir a Dios o no, servir a Dios o no. Para ellos es igual, es lo mismo. Es más, prefieren estar tranquilos, cómodos, lo menos posible en obediencia, lo menos posible en disciplina, no llevar la palabra, el evangelio a otros, tal como la iglesia está en estos días. Hemos mencionado mucho eso. Da lo mismo porque no hay manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta, cambian las cosas. Y es por eso que muchos no buscan guardar la palabra de Dios también. Piensan que así están bien. Claro, hay ceguera espiritual. Y no hay transformación, no hay frutos, no hay un nacimiento nuevo, una vida nueva, no hay.
Cuando Dios no se ha revelado a alguien. Cuando Moisés, Dios se le revelaba, le hablaba, se le aparecía en el monte. Moisés aún había estado 40 días ahí sin comer, y bajaba, y al ratito ya estaba que ya quería volver a subir. Cuando hay manifestación espiritual, esto pasa. Mire, quiero leerles un versículo, Juan 3:36. Juan 3:36, pero quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente para que lo captemos mejor. La Nueva Traducción Viviente dice, Juan 3:36: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Y escuche, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Cómo es que alguien llega a ser cristiano verdadero? Cuando Dios se revela a su vida, cuando viene el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Tiene que venir después de una manifestación, una revelación de Dios a su vida. Pero vemos aquí la importancia de guardar la palabra, de obedecer. Es que esto también encierra la palabra creer. La palabra creer, que en el griego se escribió aquí, es creer, pero también obedeciendo. Es decir, una fe activa. No nada más decir, sí creo. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y aquí vemos, los que creen en el Hijo tienen la vida, pero los que no obedecen, ahí se ve quién creyó y quién no creyó. Fíjate, nunca tendrán la vida. Imagínese usted una iglesia con muchas personas ahí, pero que haya muchos que no obedecen al Hijo y nunca tendrán la vida, y que siguen, permanecen bajo la ira del juicio de Dios. En pocas palabras, se van directamente al fuego. ¿Dónde está el problema? Miren, 2 Corintios 4:3. Me voy a ir muy rápido porque son muchos versículos. 2 Corintios 4, versículo 3. Esto es la ceguera espiritual y el autoengaño. Dice 2 Corintios 4:3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. Es que incluso hasta en cristianos puede estar todavía encubierto el evangelio. Por eso los ve usted y se les ve la cara de amargados. El evangelio, ¿qué es? Son buenas noticias, ¿verdad? Son buenas nuevas. Cuando para alguien deja de estar encubierto y se revela el evangelio, esa persona da de brincos, vive en gozo, en alegría, ya no sabe ni qué hacer para agradar a Dios, busca servir en todos lados, anda buscando a Dios. Esa es la diferencia. Pero si el evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es una ceguera espiritual para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, miren, ¿cuál es el origen espiritual de la ceguera? La ceguera espiritual. Las personas rechazan la palabra,
no es porque están desinformadas, es porque están simplemente engañadas, espiritualmente engañadas y cegadas por el enemigo. Ahorita aquí, si no hubiera ceguera espiritual, ¿cuánta gente dijera voy a dejar mi vida, mi religión, mis ídolos, mi todo, y voy a buscar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente dijera eso? ¿Por qué no lo dicen? Porque siguen igual, por esta ceguera espiritual. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No es que no sepan, es que están cegadas. No están desinformadas las personas, están cegadas totalmente. ¿Y quieren saber si la iglesia también atraviesa por esto? Mire, Apocalipsis 9:17. Esta iglesia de la Odisea, miren, fíjese cómo decían ellos: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Ahorita vamos a ver por qué dicen yo soy rico. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es alguien que piensa que ya tiene salvación y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos viendo acá una ceguera espiritual, un autoengaño, porque están autoengañados. Ellos mismos están diciendo, yo estoy bien, yo soy rico. Es decir, yo tengo la salvación, esa es la riqueza espiritual. Es un autoengaño. Ellos vivían creyendo tenerlo todo, mientras que espiritualmente carecían de la manifestación de Dios para su vida. Por eso, mire, el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas rápidamente qué es el oro refinado. El oro refinado es la fe genuina y aprobada por Dios. Pongan su dedo ahí y aquí vean en la pantalla 2 Corintios 13:5. Pero en la Nueva Traducción Viviente, por favor. 2 Corintios 13:5, fíjense. Examínense para saber si su fe es genuina. Escúchelo, para saber si yo ya soy rico, para saber si tengo oro. Compra de mí oro refinado en fuego, fe genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Fíjense. Entonces, te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego. Apocalipsis 3:18. Mire, incluso Job 23:10. Mire cómo dice Job. Para que veamos lo que es el oro, Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Escúchelo. Así decía Job.
Usted sabe que sus amigos lo acusaban a Job y le decían: no, Job, es que tú algo malo hiciste, por eso Dios te está permitiendo que estés pasando por esta enfermedad. Job aquí dice que Dios me pruebe y yo voy a salir como oro. Y el versículo 12, mire, ¿por qué voy a salir como oro? Del mandamiento de sus labios, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Así decía Job. Por eso es que yo sé que voy a salir aprobado. Yo sé que ya compré oro. Eso es comprar oro. Regresamos a Apocalipsis 3:18, que estamos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Fíjense, ¿qué son las vestiduras blancas? La santidad, justicia y obediencia. Santidad, justicia, pureza le podemos añadir. ¿Qué decía el Señor? El Señor para todos ofrece esto, venid luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, ahí nada más, Apocalipsis 3, donde estamos, versículo 4, que dice: en la iglesia de Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Ya vieron? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esas son vestiduras blancas. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esas son las vestiduras. Apocalipsis 3:18. Te aconsejo, y este consejo hay que tomarlo nosotros hoy, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Quién no quiere ser rico aquí? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Otra cosa, unge tus ojos con colirio para que veas. Claro. El colirio representa la sabiduría espiritual dada por el Espíritu Santo, que abre nuestros ojos para ver primero nuestra propia condición real delante de Dios. Usted puede decirme: yo soy santo, yo me he guardado, yo estoy bien, yo estoy súper bien. Pastor, usted se sacó la lotería de que yo esté en su iglesia. Usted me podrá decir todo eso. Ah, qué bonito. Yo sé que sí, con todos ustedes. Pero ¿cómo poder abrir nuestros ojos para ver nuestra condición real delante de Dios? No importan mis pensamientos, no importa que ustedes al entrar a la iglesia me saluden con una cara angelical. Nuestra condición real ante Dios, para eso es el colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando hay sabiduría espiritual, discernimiento espiritual, en pocas palabras,
para entender el bien y el mal. ¿Okay? Otra cosa que también impide que haya revelación espiritual, manifestación espiritual de Dios a nuestra vida, que sigamos pensando que Dios es, ahí está, o que quién sabe, no tengo mis dudas, dijeran algunos. Mire, primera de Juan 2:15, como dice, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Simple y sencillamente. Versículo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo se está refiriendo al sistema, a la enseñanza, a los principios de personas que no conocen la palabra de Dios, que no hay temor de Dios para ellos. ¿No? Todos los principios del mundo, ahí están, en el mundo están todas las religiones que usted me pueda decir, todas ahí están. Son mundanas y solamente se busca a Dios a través de la carne y a través de sentimiento. Ay, qué bonito sentí. Y hasta ahí nada más. Todo lo que hay en el mundo no procede de Dios, ¿ya? Como dice el versículo 16, estamos, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mire, los deseos de la carne, pasiones, apetitos sexuales o apetitos desordenados, y de alguna manera el mundo vive, se la pasa justificando todo eso, todos esos deseos de la carne, deseos de los ojos, codicia, materialismo, andar solamente por vista y no por fe. La vanagloria de la vida, el orgullo, autosuficiencia y búsqueda del aplauso humano, ¿no? Muchos cristianos incluso así nada más eso quieren, donde se les reconozca, se les aplauda, donde, ay, pásele usted, ahí solo quieren estar. Esa vanagloria de la vida, autosuficiencia, búsqueda del aplauso. Pero aquí dice que todo esto es temporal y perecedero. Dedicar la vida al mundo es simple y sencillamente para destrucción, construir sobre arena prácticamente, ¿verdad? Dios no se manifiesta lógicamente al mundo, ya lo decía Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Señor, ¿por qué a nosotros te manifestarás y al mundo no? La respuesta de Jesús usted la conoce: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Habrá una manifestación, Dios se hará real, Dios tomará el control de nuestro ser, de nuestra vida. Usted conoce muy bien que la palabra que dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, ¿verdad? Esto lo dice. Vemos aquí que el acceso al reino de los cielos está estrictamente ligado a la acción, a hacer la voluntad del Padre, vivir de guardar la palabra. El que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amara, vendremos a Él, haremos morada con Él. Significa nos manifestaremos, nos revelaremos a Él. Esta persona estará, de su interior brotarán ríos de agua viva. Será una persona que tendrá siempre el gozo de la salvación. Buscará a toda costa a Dios, amar al prójimo incluso. Según este versículo, mire que le voy a leer. Primera de Juan 2:3. Ahora usted, bueno, aquí que veíamos, el que me ama mi palabra guardará. Bueno, dice acá, primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjese, ¿cómo saber si conozco a Dios, si ya se me manifestó la gloria de Dios o no? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Textualmente está diciendo aquí mentiroso, ¿eh? No vive en obediencia. A eso se refiere, ¿eh? No guardar los mandamientos es no obedecer la palabra de Dios, desecharla y hacer lo que a mí me gusta, los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, simple y sencillamente. El que afirma conocer a Dios pero no vive en obediencia está calificado textualmente como mentiroso. No ha nacido de nuevo, carece de vida espiritual. Fíjese, al no guardar la palabra de Dios, las personas bloquean la manifestación de Dios para sus vidas. Así de grave es esto, ¿eh? Y claro que Dios venga a nosotros, la morada del Padre, ¿no? Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ya ahí va a haber ceguera espiritual. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, ahí está el punto. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. O sea que ya hay una morada. Ya estamos, ya se ha manifestado Dios en nosotros. Ya hay nacimiento nuevo, vida nueva, luz, entendimiento, sabiduría espiritual. Al decir este versículo, el amor de Dios se ha perfeccionado, es que se ha alcanzado el objetivo. Y fíjese, quiero que leamos el versículo 6 de paso también. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Porque la meta final es la imitación de Cristo, imitar a Cristo, andar como Él anduvo. Fíjense, ¿qué puedo yo hacer si veo que no hay manifestación, revelación de Dios? Bueno, leemos una oración del rey David, Salmo 143, versículo 8. Veamos qué maravilloso, ¿eh? Salmo 143, versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia,
porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Fíjese qué maravilloso, ¿eh? Hazme saber el camino por donde ande. En pocas palabras, Señor, que yo sepa cómo estoy. Que yo sepa para dónde voy. Si voy para arriba o voy para abajo. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El versículo 10 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es que cuando alguien tiene ya abierto el entendimiento espiritual, conoce que no puede caminar en rectitud por sus propias fuerzas. Esto lo debemos entender. Nadie puede caminar en rectitud por sus propias fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios que nos guíe, nos enseñe a hacer la voluntad de Dios, nos guíe en rectitud. La palabra nos guía en rectitud. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La ceguera espiritual, como vemos acá, el perderse de todo esto. No sé si usted ha reflexionado en esto. Mire, imagínese cuántas personas pensando que están bien, y oh sorpresa cuando llegue aquel día. Oh sorpresa cuando llegue el Señor y a alguien le diga: siervo malo, inútil, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esas palabras se tendrán que decir. El Señor Jesús un día les va a tener que decir. Cuando muchos digan: Señor, pero si en tu nombre profetizamos. Ahí está hablando de cristianos que incluso tenían don de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios, dijeron muchos. Muchos que realmente oran, muchos que tienen autoridad espiritual para echar fuera demonios. Pero que el Señor le diga: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así va a decir el Señor Jesús. O aquel que se le entregó un talento y escondió el talento. Cuando el Señor vino, ¿qué le dijo? Quítenle el talento y dénselo a que tiene 10. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso es muy fuerte. No sé si ustedes lo han captado alguna vez, lo han meditado y han entendido. Cuando yo tengo algo y no busco hacer crecer mi vida espiritual para servir a Dios, ese talento se está escondido ahí nada más. De eso está hablando, simple y sencillamente. No me esfuerzo para servir a Dios. Me gusta más la comodidad. Y llegará el día en que quítenle ese talento que tenía. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Pero pensemos, meditemos de esta manera la palabra de Dios. Que haya en nosotros esa manifestación
espiritual. Que Dios se manifieste a nosotros. Que Dios sea para nosotros, dándonos revelación espiritual. Mire ahí en Mateo 13, usted conoce muy bien esos versículos. Mateo 13:10. Se le acercaron sus discípulos a Jesús y le dijeron: ¿por qué les hablas a las multitudes? ¿Por qué les hablas en parábolas? Versículo siguiente, respondiendo Jesús les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense, nosotros tenemos hoy esa oportunidad y se nos está dando saber los misterios del reino de los cielos. Mas a muchos que andan por ahí nunca se les va a ser dado saber ni entender. Fíjese el versículo 12, lo que decíamos ahorita. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si hay gente todavía que escucha la palabra de Dios, que ya sabe lo que es pecado y lo que es santidad, y aún así sigue, ay de aquella persona, ¿verdad? Es una tristeza esto. Muchos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía, ¿verdad?, de Isaías: de oídas oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Bueno, ya se los voy a decir más en nuestro español. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Imagínense un corazón engrosado, una capa de grasa, de que ya ni siquiera la palabra les hace rema. Ya ni siquiera. Eso es una insensibilidad, está hablando. Insensatos, de ahí viene la palabra insensatos. De ahí viene la palabra impío, insensible. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Claro, cuando un corazón está engrosado, ya los oídos ya no van a querer oír. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjense que con qué tristeza decía estas palabras Jesús. El versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Así que bienaventurados son ustedes, hermanos, porque ven y porque sus oídos sí oyen. Porque ustedes oyen la palabra y luego a obedecerla. Son entendidos. Eso es ser entendido. Yo ya sé lo que debo de hacer. Yo ya sé que no debo mentir. Yo ya sé que no debo odiar.
yo ya sé que debo de perdonar, etcétera, etcétera, y hacerlo. Es una fe activa, es algo que está dando frutos, que está dando vida constantemente. Así debe de ser el crecimiento espiritual. Cuando Dios se manifiesta a alguien, todo cambia. Cuando Dios ya se revela a nosotros. Nosotros estamos aquí hoy porque tuvimos una manifestación, una revelación de Dios a nuestras vidas. Si no, por ejemplo, yo que era músico, ahorita los domingos yo estuviera por ahí trabajando, tocando, ¿no? O cualquiera de ustedes estuviera generando dinero mejor. Pero esa revelación hizo que digan, no, mis domingos yo los aparto para ir a la iglesia, pasar un rato ahí adorando a Dios, cantando alabanzas, estar con los hermanos y escuchar su palabra. Y cuando alguien se ha revelado, mire, por ejemplo, Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Job 42:5. Cuando llegó a decir esto Job, y se supone que Job ya era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios dijo que no había otro igual como él en la tierra. Pero a Job le faltaba esa manifestación espiritual de Dios en su vida. Job conocía de Dios como muchas personas a través de la religión nada más, de tradiciones, de teorías de Dios, basado muchas veces en lo que la gente decía, ¿verdad? En lo que otros decían. Cuando él dijo mis ojos ahora te ven, no se trata de una visión física, sino una revelación espiritual directa, una manifestación espiritual de Dios. Job experimentó la presencia, el poder y la soberanía de Dios en medio de su dolor, y sobre todo un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento espiritual obtuvo después de haber pasado la prueba. Usted me podrá decir, es que me está yendo mal, pero ¿ha vivido algo como Job? ¿Verdad que no? Que le haya dado así esa llaga en todo el cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Una lepra tenía él. La prueba fue muy fuerte, pero experimentó la misericordia de Dios también. Él entendió y estuvo dispuesto a pasar por eso, Es una revelación espiritual cuando él dice que solamente recibiremos las cosas buenas de Dios y no recibiremos las cosas malas. Él dijo, yo me alegro, yo me gozo de recibir que Dios me bendiga mi casa. Era muy rico, muchos bienes tenía él, pero también recibo con gozo el dolor, las pruebas. Ese es alguien que tiene sabiduría, entendimiento, que sus ojos están puestos en la mira de allá arriba, no en las cosas de la tierra. Aquí en las cosas de la tierra siempre habrá aflicciones y todo eso y lo demás, ¿verdad? Pero nosotros hemos vencido. Entonces vamos a finalizar con una oración. Qué importante, qué maravilloso es
aceptar, recibir la manifestación espiritual. Que Dios se nos haga real, que busquemos a Dios y haga Él la obra que Él quisiera hacer con todos nosotros, ¿verdad? Para todos está dispuesto Dios. Por eso Él dice en su palabra, Isaías 1:18, usted lo conoce: vengan luego, venid luego, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios quiere darnos esa limpieza, pero que nosotros vayamos y luego, y para hacer cambios verdaderos, no nada más para un ratito, sino para siempre. Las cosas con Dios son eternas, para siempre. Cambios reales, arrepentimiento verdadero, nacimiento nuevo, total. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no agarrar de lo viejo otra vez. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque de verdad que anhelamos que siempre esté presente esta manifestación espiritual para nosotros. Gracias, Señor, porque aquel discípulo tuyo dijo: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como vemos, todo depende, Señor, de que guardemos. El que me ama, mi palabra guardará. Ponerla por obediencia en nuestras vidas. Estar al pendiente en cada minuto de nuestro día. No desechar la palabra, tenerla presente. Esto es: el que me ama, mi palabra guardará. Que tú vengas a nosotros, Señor, y hagas morada con nosotros. Eso queremos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ir hacia esa misma meta, buscando tu amor, tu palabra, tu manifestación gloriosa, buscando que tú te reveles a nosotros como un Dios verdadero. Bendice y fortalece a tu iglesia, Señor, para que te siga incansablemente, Señor, viviendo, haciendo tu voluntad perfecta. Ayúdanos, precioso Señor. Gracias por tu palabra. Y danos siempre esa sabiduría para llevarla a cabo en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.